continuación, otro grande, ¿no? En este caso grande de la literatura española, de nuestras letras, Juan Manuel de Prada. Juan Manuel de Prada, aparte de sus múltiples premios, ¿no? Desde ese famoso Premio Planeta que lo lanzó al estrado, pues la verdad tiene una carrera amplísima desde que yo lo conocí en Salamanca, ¿no? Hace ya casi 30 años, o 30 años, que nos conocimos ahí en Salamanca. La verdad es que su carrera es impresionante, pero sobre todo también el legado que nos está dejando día a día, ¿no? Con esos artículos, con esas reflexiones continuas, que nos está también ayudando a de alguna manera despertar, ¿no? Yo diría que Juan Manuel de Prada es un escritor muy potente, pero además muy directo, muy claro, y yo creo que se necesitan hoy en día pues también esa claridad, esa expresión directa, esa forma de hacernos pensar y volver a, de alguna manera, como decía el señor Federico Mayor Zaragoza, a reposicionar el individuo, el ciudadano, a colocarnos en el centro del sistema, porque todos somos importantes, tenemos una potente creatividad, todos, absolutamente todos, esa creatividad colectiva que nos puede ayudar a cambiar el mundo. Bueno, pues sin más, en ese marco también de celebración que estamos haciendo de la ONU y UNESCO, nos parecía muy interesante esa conferencia sobre literatura y derechos humanos. Así que, Juan Manuel, cuando quieras, pues te damos la palabra. No sé si prefieres desde la mesa o desde el atril. Un aplauso. Muchísimas gracias, querida Belén, muchas gracias al Ayuntamiento de Orihuela y a las instituciones que han hecho posible, después de tantos avatares y tan complejos a lo largo de estos últimos meses, la celebración de este foro. Muchas gracias también a todos los presentes. Y bueno, la verdad es que cuando Belén me propuso hablar de esta cuestión, he de confesar que me resultó difícil encontrar el enfoque, puesto que los derechos humanos son una creación legal íntimamente relacionada a una serie de acontecimientos históricos, muy marcadamente, evidentemente, las revoluciones con las que se inaugura esta era en la que todavía hoy vivimos. No sé si cuando nos hagan este reseteo del que tanto nos habla vamos a seguir viviendo en esa era o vamos a entrar en otra distinta, seguramente en su prolongación, y muy vinculado también pues a momentos convulsos, como fueron los de las revoluciones o como fueron los de las guerras que asolaron el planeta durante el pasado siglo. En cambio, la literatura no se vincula con momentos concretos de la historia, ni pretende plasmar de forma legal un reconocimiento o un nuevo estatuto humano. En realidad, la literatura es una segregación de nuestra propia humanidad, es un acompañamiento que jalona la historia humana y cuya finalidad primordial, me atrevería a decir, es alumbrar el misterio de lo que somos. Este alumbramiento naturalmente nunca termina, porque lo que los seres humanos somos, más allá de que a lo largo de la historia pues a todos los seres humanos nos hayan caracterizado los mismos anhelos, hayamos tenido las mismas inquietudes, es verdad que esas inquietudes, esos anhelos, se van plasmando al hilo de la historia y van de alguna manera
entretejiendo lo que es nuestro paso por la tierra. La literatura es una larga cadena de infinitos eslabones que discurre a lo largo de la historia humana en ese afán por alumbrar el misterio de lo que somos, ¿no? Y es verdad que muchas veces la literatura, al alumbrar ese misterio que somos, pues ofrece nuevas pistas que luego pues los pensadores o los legisladores o los gobernantes pueden contribuir a reconocer, ¿no? Pero evidentemente la misión de la literatura no es señalar por dónde debe discurrir el progreso humano o hacia dónde tenemos que ir para que esos anhelos o esas inquietudes o esas angustias sean reconocidas mediante instrumentos legales. Digamos que la literatura desbroza un camino que luego van a tener que ser otros quienes lo consoliden. Pero es verdad que la literatura, desde el origen de los tiempos, precisamente en esa labor que ha tenido de alumbramiento de la realidad humana, pues nos ha propuesto nuevas metas y ha sido esa cadena de relevos, esa transmisión de un fuego que ha hecho posible que efectivamente los seres humanos hayamos podido renegar de muchas cosas que hicimos en el pasado, hayamos podido alimentar sueños comunes, hayamos podido mantener viva la voz de quienes nos precedieron y hacerla nuestra, ¿no? Porque la literatura, en esa infinita cadena de transmisión que se inicia pues, el día que los seres humanos abren los ojos a la realidad, pues ese mismo día los seres humanos empezaron a cantar las bellezas de la naturaleza, empezaron también a gemir con los dolores de lo más profundo de su corazón y, en definitiva, la literatura fue el modo de expresión y de relación que los seres humanos mantuvieron con el mundo que les rodeaba, que mantuvieron entre sí y también que mantuvieron con sus propias almas, con ese tumulto de pasiones, de sentimientos no formulados que bullía dentro de ellos, ¿no? La literatura les dio el instrumento para que ese tumulto de pasiones, de sentimientos, de reflexiones casi disformes fueran cobrando forma precisamente, ¿no? Fueran adquiriendo una nítida expresión a través de la palabra. Y en este sentido, pues ciertamente sí podríamos hablar de que la literatura, alumbrando el misterio humano, ha sido la antesala de reconocimientos de realidades humanas que hasta ese momento estaban escondidas. Y no siempre, digamos, la alta literatura, en el sentido en que hoy podamos entender los grandes clásicos, ¿no? Pues a Homero, o a Cervantes, o a Dante, o a Dostoyevsky, que nos mostraron aspectos de nuestra humanidad que hasta ese momento estaban como hibernados, que necesitaban
esa especie de varita mágica, ¿no?, que les dijese levántate y anda. Pienso, por ejemplo, en una obra como fue tras la Primera Guerra Mundial, Sin novedad en el frente, de Éric Maria Remarque, una obra que no sé si hoy consideraríamos un clásico de la literatura universal, pero que desde luego fue una obra literaria que dio voz a algo que habían vivido muchos hombres de aquella generación, quienes tuvieron que combatir en aquella guerra terrible, quienes después de combatir en aquella guerra terrible volvieron a sus hogares completamente rotos, completamente desguazados, perseguidos por los fantasmas que los visitaron en las trincheras de Europa, en medio del barro, en medio de una desolación de unas magnitudes hasta ese momento inimaginables. Y esa novela que se convirtió en un éxito, pues indudablemente transformó a Europa porque la hizo más plenamente consciente de los daños que se habían infligido a una generación y en esa generación a toda la humanidad. E indudablemente la corriente de pacifismo que surge entonces, que es nuevamente aplastada en la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, va a ser una corriente que va a ir tomando vida. Y quién sabe si muchos de los reconocimientos que se hicieron décadas después, pues no tuvieron mucho que ver con el impacto fortísimo que aquella obra causó en las sociedades europeas. No solamente Sin novedad en el frente, porque hubo toda una literatura pacifista o antibelicista que surge precisamente en esos años. Pero es indudable que la literatura en ese momento dio expresión a inquietudes que hasta ese momento no se habían mostrado de una forma tan pujante. La literatura había reflejado pues los valores, digamos así, heroicos de los combatientes, había celebrado el dolor de la separación de los guerreros con sus familias, con sus esposas. Pensemos en aquel pasaje tan hermoso en donde Héctor se despide de Andrómaca, ¿no?, antes de ir a combatir con Ulises. La literatura había expresado el dolor de la guerra, el dolor de la pérdida, sin salirnos de la misma Ilíada, pues ahí tenemos el llanto de Aquiles por Patroclo, pero seguramente la literatura no había acertado a expresar de una manera tan descarnada, tan desasosegante, dando voz además a toda una generación lastimada, pisoteada, como habían sido aquellos jóvenes que combatieron en la Gran Guerra Europea. Pongo este ejemplo, como podríamos poner otros muchos, pero verdaderamente sí, la literatura de alguna manera alumbrando el misterio humano puede efectivamente indicar el camino a los legisladores, a los gobernantes, a quienes en definitiva tienen a su cargo el destino de los pueblos. Y esto ha sido así desde el comienzo. Incluso cuando la literatura en un principio lo que hace es adherirse, digamos, a la mentalidad de su tiempo, sin embargo, cuando el escritor es auténticamente genial, el escritor no puede dejar de tener nuevos alumbramientos del misterio humano, y esos nuevos alumbramientos nos confrontan con realidades que nuestra época no quiere contemplar, realidades que nuestra época prefiere esconder. Pensemos en una obra tan, digámoslo así,
tan sumisa a los planteamientos antropológicos del momento en que fue escrita como El mercader de Venecia, de Shakespeare. El mercader de Venecia, como ustedes saben, pues nos muestra a un judío usurero de una maldad monstruosa, ¿no? Tal y como se pensaba en la época que eran los judíos. El oficio, de hecho, que se le da en la obra, pues recurre al tópico, ¿no?, de que los judíos solo tienen una preocupación primordial, que es el dinero, y se adhiere, digamos, a ese pensamiento absolutamente hegemónico en aquella época, de que los judíos eran, digámoslo así, unas sabandijas que se dedicaban a oprimir a los pueblos, a sangrarlos, a exprimirlos económicamente, ¿no? Ocupando posiciones de dominio en la sociedad. Bueno, pues Shakespeare, digamos que se adhiere a estas convenciones existentes en su tiempo. Sin embargo, pues como era un escritor genial, pues a través de Sylock, con todos estos tópicos que circulaban, que imperaban sobre los judíos, Shakespeare logra una creación genial en este personaje que efectivamente es malvado, es pérfido, pero es también humano, es tan humano como nosotros mismos. Y hay un pasaje celebérrimo de la obra en donde Sylock nos recuerda que él también, si le pinchan, sangra, como cualquiera de nosotros, que él padece los mismos sufrimientos que cualquiera de los hombres, y que por lo tanto esa raza a la que pertenece no es una raza diversa a la nuestra, no es una raza diversa a cualquier otra raza humana, y comparte sus anhelos, comparte sus quebrantos, comparte sus aspiraciones y sus limitaciones. Y ese discurso patético de Sylock emerge rebeldemente sobre los tópicos circulantes en la época, que nos pintaban a los judíos como unos monstruos, ¿no? Y el propio Sylock lo es, pero de repente descubrimos en medio de esa monstruosidad comúnmente aceptada, descubrimos la emergencia de esa denuncia humana que Shakespeare pone en sus labios. Y esto pues es verdaderamente novedoso. Es verdaderamente novedoso porque el judío Sylock de repente se convierte también en un prototipo humano que dentro de sus vilezas es un prototipo con el que nosotros nos identificamos, Y por lo tanto descubrimos que Sylock es un hombre como nosotros mismos, que pertenece a ese género humano, ¿no? Y que comparte con nosotros una serie de anhelos, de sentimientos, que hasta ese momento no nos habíamos planteado que pudiera compartir, puesto que considerábamos que los judíos eran un pueblo deicida y por lo tanto un pueblo condenado y un pueblo que de alguna manera no formaba parte de ese común de pueblos, a quienes se les reconocía un estatuto auténticamente humano. Pues bien, esto realmente lo consigue Shakespeare asumiendo los tópicos sobre los que discurría la literatura de su tiempo. Y esto lo encontramos repetidamente en toda la historia literaria. Seguramente no haya obra que más acepta los tópicos de la literatura de su tiempo que nuestro Quijote.
Cervantes, de hecho, podríamos decir que es una expresión viva de la naturaleza tradicional de la literatura. La literatura, en contra de esa idea romántica y mucho más reciente que busca la originalidad, en realidad la literatura, tal y como se concibió a lo largo de siglos, de milenios, me atrevería a decir, es, como decíamos antes, son eslabones de una cadena o es una carrera de relevos, es en definitiva una entrega, una traditio de una generación a otra, en la que el escritor asume el legado precedente y trata de incorporarle algo nuevo. Esto se percibe muy bien si analizamos la pintura clásica, ¿no? Si cogemos, por ejemplo, a los grandes maestros italianos, pues vamos a percibir cómo de una generación a otra ellos aceptaban el tópico heredado por la generación anterior, pero le incorporaban una pequeña novedad. Los grandes maestros eran capaces de incorporar una pequeña novedad. Claro, el pintor ramplón se limitaba a repetir mecánicamente lo que habían hecho los maestros de la generación anterior. Pero el pintor verdaderamente genial probaba algo nuevo, y lo incorporaba, y así el arte ha ido progresando sobre el cimiento y el sustento de la tradición. Pues bien, esto que en la pintura se aprecia de forma palmaria, en literatura ocurre exactamente igual. Cervantes, de hecho, como decíamos, es un escritor que acata el legado de la tradición y suma sus esfuerzos literarios a géneros establecidos. Él empieza escribiendo una novela pastoril, a imitación de las que entonces estaban escribiendo en toda Europa, originariamente en Italia. La Arcadia de Sanazzaro, una obra que transformó la literatura de su tiempo. Pues bien, Cervantes prueba suerte con la novela pastoril. Cervantes prueba suerte con las novelas a la italiana, que entonces también hacían furor en Italia, que en aquel momento indudablemente, como en otros momentos lo pudo ser París, o en otros momentos, o hoy quizá lo sea, o lo haya sido Estados Unidos, pues Italia en aquel momento era el centro más refulgente de la literatura, y las modas pues nos venían de allí, y las escuelas y los géneros adquirían forma en Italia y en España eran asimilados por nuestros grandes autores, ¿no? Y Cervantes pues escribe sus novelas ejemplares que de alguna manera pues beben del magisterio de los maestros italianos. Y su última novela, a la que antes mencionaba el profesor Darío Villanueva, Los trabajos de Persiles y Segismunda, pues bueno, digamos que se adhiere todavía a una tradición muchísimo más longeva, que es la de la novela bizantina, que realmente pues ya tenía más de 1000 años de existencia, pero que en aquella época estaba viviendo nuevamente un auge. Cervantes es un escritor, por lo tanto, tradicional, es un escritor que asume fórmulas viejas, pero esas fórmulas viejas las vivifica a través de su genio irrepetible. Y su gran obra maestra, pues también es una obra que se adhiere a una tradición, que en este caso es la de los libros de caballerías. Bien es cierto que esa adhesión ya no es un puro homenaje, sino que es también una parodia. Y Cervantes, en la Declaración de Principios que hace al
al comenzar el Quijote, él piensa que está haciendo meramente una parodia. Esto es muy hermoso y a la vez muy misterioso, ¿no? Como un maestro no es consciente de lo que se trae entre manos. Cervantes pensó que había hecho simplemente un libro que parodiaba los libros de caballerías. No fue plenamente consciente de lo que había hecho. Pero adhiriéndose a un género, o en este caso parodiándolo, y asumiendo las convenciones de ese género, pues Cervantes ciertamente hizo otra cosa. Cervantes dio voz a la humanidad, porque en las figuras de Don Quijote y Sancho, de forma misteriosa, logró captar el eterno humano. Y nosotros todavía hoy, más de 4 siglos después, cuando leemos el Quijote, encontramos un refrendo de muchas de nuestras inquietudes. Encontramos plasmadas sobre el papel, encarnadas en estos personajes prototípicos, pero al mismo tiempo carnalísimos y palpitantes, encontramos nuestras propias inquietudes, nuestros propios anhelos. Esta es la magia de la literatura, de la alta literatura. Y a través del Quijote, Cervantes además hace algo muy misterioso, que es alumbrar aspectos de nuestra humanidad que hasta ese momento no habían tenido voz o no habían tenido voz plena, a través de un personaje que no viaja hacia el futuro, que no tiene ese empeño por conquistar el futuro, sino que por el contrario, lo que pretende es restaurar el pasado. Porque démonos cuenta que Don Quijote, en realidad, la misión de Don Quijote es devolver vigencia a la Edad Media en medio de un renacimiento que ha olvidado o que ha roto con el legado de la Edad Media. De alguna manera podría decirse que el Quijote lo que representa, o Don Quijote, la figura de Don Quijote lo que representa es la victoria de la Edad Media sobre el Renacimiento, el retorno de la Edad Media convertido, si se quiere, en barroco, en ese barroco que el Quijote anuncia, ¿no? Porque el Quijote está ahí en ese gozne entre el Renacimiento y el barroco. Pero indudablemente Don Quijote no es un progresista. Si utilizamos términos ideológicos propios de nuestro tiempo, que esto siempre es arriesgado y no deja de ser una malversación de una obra literaria que no fue concebida en estos términos. Pero si nosotros tuviéramos que traducir a los términos ideológicos modernos lo que Don Quijote es, indudablemente Don Quijote es un reaccionario. Don Quijote lucha por la restauración de los ideales caballerescos que han sido abolidos o que han quedado periclitados. Y él trata de imponerlos a la realidad. Y logra imponerlos. Porque si leemos el Quijote, vamos a descubrir algo muy curioso. Mientras en la primera parte del Quijote su protagonista se golpea de bruces con una realidad hostil, una realidad que es sorda a sus quejas, que es sorda a sus pretensiones, ¿no? Seguramente pues la imagen más evidente de la primera parte, más simbólica de esa primera parte, es Don Quijote arremetiendo contra los molinos de viento que impertérritos y tozudos le ofrecen sus paredes y sus aspas para que Don Quijote se estrelle contra ellos. Y todos los personajes a los que Don Quijote se enfrenta, todos los personajes
con los que Don Quijote se cruza en el camino se caracterizan por no aceptar lo que Don Quijote les dice. Oiga, no, que eso no es un castillo, que eso es una venta. Oiga, no, mire, que eso no son cabezas de gigantes, sino que son odres de vino, ¿no? Todo en la primera parte del Quijote es una refutación del mundo que Don Quijote pretende instaurar. Sin embargo, en la segunda parte del Quijote podemos observar que Cervantes nos plantea un juego muy sutil, pero extraordinariamente interesante. Y es que todos los personajes que se cruzan con Don Quijote aceptan las premisas que Don Quijote les impone. Unos sinceramente, Sancho ya está totalmente entregado a los ideales caballerescos de su amo, bueno, probablemente por un interés, pero el caso es que los acepta. Y otros simulando, pero conscientes de que la única manera que tienen de tratarse con Don Quijote es aceptar esas premisas, ¿no? Sansón Carrasco, pues, tiene que aceptar la pantomima de convertirse en un caballero, bueno, en dos, porque primeramente es derrotado por Don Quijote y posteriormente ya logra derrotarlo en las playas de Barcelona y que Don Quijote vuelva a su aldea, pero para lograrlo tiene que aceptar las premisas que Don Quijote establece. Y desde luego, bueno, los personajes seguramente más odiosos y más malvados de toda la obra, los duques que acogen a Don Quijote en su palacio para someterlo a todo tipo de bromazos y demás, tienen que aceptar también las premisas de Don Quijote. De manera que Don Quijote se puede decir que logra traer otra vez la Edad Media a ese renacimiento descreído, escéptico, cínico, que se burla de los caballeros andantes. Porque Don Quijote nos enseña que nuestra auténtica humanidad incluye ser caballero andante. Don Quijote nos enseña que no tenemos que renunciar al legado del pasado, romper con él, considerando que somos más sabiondos, ¿no? El Renacimiento, en este sentido, nosotros hoy lo percibimos como un avance humano, pero en el Renacimiento hubo muchos retrocesos humanos. Uno de los retrocesos más monstruosos que ha cometido la humanidad, por ejemplo, en el sentido artístico, que fue arrasar los frescos de las iglesias durante la Edad Media. Pues digamos que la forma más extendida de catequesis era pintar las paredes de las iglesias con la historia de la salvación, desde Adán y Eva hasta el juicio final, ¿no? Y los hombres del Renacimiento dijeron que eso era arte bárbaro y que eso había que cargarse, ¿no? Y que había que hacer unas bonitas capillas ahí, ¿no? Cada una con su santo y no sé qué, y se cargaron los frescos de las iglesias, ¿no? Hoy en día sobreviven en unas pocas iglesias, pero la mayor parte fueron destruidos por estos hombres tan sabiondos del Renacimiento, ¿no? De alguna manera Don Quijote dice, cuidado, a veces nuestra ansia por mirar hacia el futuro nos puede llevar a destruir parte de nuestra humanidad, ¿no? Parte de nuestra humanidad que merece ser restaurada, que merece ser recuperada, ¿no? Y esto es lo que hace Don Quijote. Don Quijote, digamos, que por mantener la imagen esta de los frescos de las iglesias, lo que hace es volver a pintar las paredes, ¿no? Volver a pintar las paredes con los ideales caballerescos. Y claro, los ideales caballerescos de Don Quijote nos brindan una visión del ser humano mucho más cabal que a lo mejor la que en esos momentos regía, ¿no? Cervantes nos plantea una serie de cuestiones que son extraordinariamente interesantes. Pensemos, por ejemplo, en el capítulo en donde
Don Quijote y Sancho se encuentran con el morisco Ricote. El morisco Ricote, que muy pocos años antes se había producido la expulsión de los moriscos de España, ¿no? El rey la había hecho porque, bueno, pues los moriscos, al parecer su conversión no era sincera, conspiraban, y los moriscos son expulsados. Y de repente nos encontramos este personaje de Ricote que por un lado reconoce que lo que hizo el rey estaba bien hecho, es decir, que los moriscos estaban conspirando y por lo tanto era comprensible la acción que adopta el rey, pero por otro lado plantea un problema muy grave, ¿no? Y es que muchos moriscos eran cristianos sinceros, y además profesaban un amor a la patria, ese dulce amor a la patria del que nos habla Ricote, ¿no? Recuperando además la vieja o parafraseando la vieja sentencia latina, ¿no? Ese dulce amor a la patria que tiene Ricote nos interpela, es decir, ¿qué ocurre con todos estos hombres? Cervantes además plantea, sin decirlo explícitamente, un problema teológico muy fuerte, ¿no? Porque los moriscos habían sido bautizados y cuando se les obliga a marchar al norte de África, se les está incitando de alguna manera a apostatar. Es decir, Cervantes nos está planteando problemas que seguramente los gobernantes de aquella época no se habrían planteado, pero nos está invitando a pensar en una comunidad política que no puede simplemente desprenderse de una porción de sus miembros así como así, ¿no? Es decir, que Cervantes nos está planteando siempre cuestiones muy peliagudas. Pensemos en los consejos que le da Don Quijote a Sancho Panza antes de irse a la ínsula Barataria. No debes quebrar nunca la vara de la justicia, no debes ser nunca injusto, pero si en algún caso la tienes que doblar, que sea con el peso de la piedad. Bueno, es evidente, esto no es novedoso, existe una larguísima tradición, naturalmente, de que la justicia tiene que ser no rectificada, pero sí inclinada con el peso de la caridad, ¿no? La justicia y la caridad siempre han sido dos virtudes que en la cosmovisión cristiana se tenían que equilibrar entre sí. La justicia sin caridad no es auténtica justicia, pero también la caridad sin justicia no es auténtica caridad. Y Cervantes le recuerda a Sancho que en el ejercicio de la justicia, la piedad, la caridad, la misericordia, tiene que doblar la vara de justicia, no quebrarla. Esto todavía hoy no lo percibimos fácilmente, ¿no? Nuestros políticos muchas veces quieren ser justos y misericordiosos de forma aislada, conceden indultos sin que haya arrepentimiento o por el contrario, hacen caer todo el peso de la ley sin atender a las circunstancias del reo, ¿no? Cervantes nos está dando aquí una lección magistral, ¿no? Y no es la única que le da en estos consejos de Don Quijote a Sancho. De manera que Cervantes, en realidad podríamos decir que lo que está haciendo es diciéndole al Renacimiento, atención, no podéis renunciar a la tradición del pensamiento aristotélico y tomista. Sobre Cervantes se han hecho muchas reflexiones, y claro, aquí no podemos entrar en esas discusiones, ¿no? Precisamente porque tenemos esta visión progresista de la historia y porque no podríamos aceptar que Cervantes sea un reaccionario, porque la reacción
frente al progreso siempre la consideramos retrógrada, oscurantista, etcétera, etcétera, pues a Cervantes se le han querido dar muchos rostros totalmente falsos. Se le ha querido presentar siempre pues, como un criptoprotestante, como un criptojudío, en todo caso pues, como un erasmista, y yo creo que no, yo creo que Cervantes, si lo leemos detenidamente, fundamentalmente lo que hace es adherirse al pensamiento tradicional, al pensamiento aristotélico y tomista, para recuperar una serie de conceptos que efectivamente el Renacimiento estaba arrumbando. Y claro, ¿qué ocurre? Que hoy, cuando leemos el Quijote, efectivamente nos da la impresión de que Cervantes está alumbrando aspectos de lo humano que habían quedado enterrados. ¿Eso quiere decir que él introduzca novedades? No, realmente Cervantes, en sus ideas sobre política, en sus ideas teológicas, en sus ideas sobre el funcionamiento de la sociedad o sobre el protagonismo de la mujer, está recuperando ideas que ya estaban presentes en pensadores medievales o en pensadores de la antigüedad pagana, pero reverdece todo ese flujo de pensamiento, le da nueva forma expresiva a través del Quijote y eso todavía hoy alumbra nuestro caminar. Esta es la magia de la literatura, el dar voz, el dar palabra al eterno humano, ese eterno humano que nunca termina de manifestarse del todo, pero que los grandes maestros logran a través del genio portentoso de su visión del mundo y también de la forma, del estilo con el que escriben, le dan una nueva luz a esos temas que están ahí desde el inicio de la humanidad. Lo mismo que hemos dicho de Cervantes podríamos decir de otros muchos grandes maestros. Pensemos, por ejemplo, en Dostoyevsky, ¿no? Dostoyevsky también es un hombre que podríamos llamarlo hoy, desde nuestra visión, un reaccionario. Desde luego, él era un antiliberal furibundo. Consideraba que Rusia debía protegerse del veneno del liberalismo que le introducía Europa. Una de sus novelas más emblemáticas, Los demonios, en la que él de alguna manera profetiza lo que va a suceder en Rusia, profetiza la revolución bolchevique, que en la época de Dostoyevsky nadie imaginaba, y mucho menos en Rusia. Digamos que el pensamiento marxista había sido concebido para sociedades mucho más industrializadas y avanzadas, sociedades como la inglesa fundamentalmente, o la francesa, pero en ningún caso la sociedad rusa. Sin embargo, Dostoyevsky en esta novela intuye lo que va a suceder. Y el personaje del padre del protagonista, que es un personaje genial, genialmente trazado, es un personaje penoso, pero es un personaje genial, es un padre liberal que considera que su hijo debe liberarse de la opresión de la tradición, debe liberarse de la herencia de saberes muertos que ha caracterizado a la sociedad rusa a lo largo de las generaciones y que por lo tanto tiene que alborear a un nuevo mundo en donde la espontaneidad y donde la creatividad de la juventud tenga nueva voz. Claro, ¿qué ocurre? El protagonista no alborea un nuevo mundo, el protagonista se convierte en un nihilista, Al haber mamado a través de su padre el rechazo a esa tradición, reacciona vomitando ese veneno nihilista sobre la sociedad y se convierte en un terrorista, se convierte en un revolucionario que abomina
del legado de su padre, que abomina de esa ruptura con la tradición que lo ha convertido en una auténtica alimaña y no en ese joven libre y fecundo que había soñado el ñoño de su papá mientras se pavoneaba por los salones literarios en la Rusia zarista. Bueno, pues Dostoyevski en todas sus novelas nos aporta personajes. Bueno, el protagonista del Idiota, sin duda alguna, es como una especie de avatar de Don Quijote, ¿no? Pero si pensamos en los protagonistas de grandes obras como Crimen y Castigo, como los hermanos Karamazov, veremos que estos personajes nos están confrontando con nuevas realidades humanas. No nuevas, puesto que son realidades perennes, pero nunca nadie como Dostoyevski nos había enseñado esos recodos oscuros del alma humana con la fuerza, con la pujanza inolvidable con que él lo logra, ¿no? Y aquí, bueno, pues podríamos hablar de un personaje como Raskolnikov, las pulsiones homicidas que anidan en el espíritu humano, el problema de la culpa, que Dostoyevski analiza mejor que nadie lo había analizado nunca y seguramente como nadie lo analizará después. En fin, recintos oscuros del alma humana que nadie se había atrevido a penetrar en ellos, él logra penetrar en ellos. Y no solamente logra penetrar en ellos, sino que logra mostrarnos que esos recintos oscuros, poblados de faunas viscosas y repelentes, sin embargo también son recintos redimibles, son recintos donde puede penetrar la luz, ¿no? Y por lo tanto, la literatura actúa también de heraldo de las posibilidades que el ser humano tiene de regenerarse, de las posibilidades que el ser humano tiene de transformarse en algo mejor, ¿no? Nuevamente vemos como la literatura, al alumbrar el misterio humano, nos permite conocernos mejor y, por lo tanto, nos dota de un instrumento que luego, efectivamente, pues otros, en el plano práctico, pueden convertir en un auténtico avance para la humanidad. Y esta es, digamos, la misión de la literatura, ¿no? Hoy hemos citado mucho aquí, de forma inevitable, claro está, a Miguel Hernández, ¿no? Cuando Miguel Hernández escribe sobre los andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme el alma quién levantó esos olivos, pues es evidente que el objeto de Miguel Hernández no es hacer avanzar la legislación laboral, ¿no? Ni dotar de nuevos derechos a los aceituneros de Jaén, pero a través de ese poema inmortal, los hombres de su tiempo y los hombres de cualquier tiempo cobran conciencia de la injusticia que aquellos aceituneros de Jaén tenían que soportar. La misión del poeta no es la del, como hemos dicho antes, la del legislador, la del gobernante, ni siquiera la del revolucionario. La misión del poeta es remover nuestras conciencias, como vulgarmente se dice. Es crear en nuestras almas, podríamos decir en términos platónicos, un recuerdo
un recuerdo, recordarnos que hay algo que está mal y que tenemos los instrumentos para cambiarlo. De algún modo, esto que mencionamos aquí de Miguel Hernández es la nota distintiva del auténtico poeta. El poeta auténtico no es un líder político, no es un líder social, pero sus palabras caen en nosotros como una semilla que nos alienta a transformar el mundo. Si nosotros leemos los Evangelios, descubriremos que en toda la predicación de Jesucristo no hay ni una sola palabra dirigida contra la opresión romana. No existe ni una sola palabra. De hecho, como ustedes saben, Jesucristo fue una decepción para aquellos judíos que, como Judas, por ejemplo, tenían una visión del Mesías como de un guerrero, un Mesías político, que venía a acabar con la opresión romana sobre los judíos. Pero, para decepción de quienes así concebían al Mesías, pues Jesucristo no dice ni una sola palabra contra los romanos. Esto verdaderamente es increíble, incluso cuando lo comprometen, ¿no? Recordemos el denario del César. Jesús da una respuesta ambigua, tan ambigua que todavía hoy pues seguimos glosándola y hay muchas posibilidades de explicar esa frase, ¿no? Jesús no arremete contra los romanos, pero Jesús es un poeta. Jesús es un poeta y postula una forma de vida, alumbra aspectos de nuestra humanidad que hasta ese momento estaban en sombras, y esos aspectos que ilumina de nuestra humanidad son una semilla, son un fermento que crece dentro de nosotros y transforma la realidad. Y efectivamente, pues el mensaje de Jesucristo, que en modo alguno arremete contra la dominación romana, sin duda alguna fue esa semilla que terminó, como nos cuenta Gibbon, terminó con el Imperio Romano. O lo transformó en otra cosa distinta, porque en realidad el cristianismo lo que hace es utilizar las estructuras de poder romanas, lo que hace es utilizar la lengua latina, lo que hace es utilizar, naturalmente, el legado de sabiduría grecolatino para impulsar una nueva humanidad. Pero esto se logra a través de la fuerza de la palabra, no se logra mediante un mensaje político. Esto es impresionante, ¿no? El mismo San Pablo, que escribe el mayor alegato contra la esclavitud que nunca se haya escrito, la carta a Filemón, pues tampoco escribe contra las instituciones romanas. En esta carta San Pablo no escribe contra la esclavitud. Sin embargo, le pide a Filemón que acoja a su esclavo Onésimo como si fuera un hermano. Y bueno, pues es evidente, suponemos que Filemón así lo hizo. Y esa costumbre que poco a poco se fue extendiendo entre los romanos, de manumitir a sus esclavos, de convertirlos en hermanos, ese cambio va a arruinar totalmente la economía romana, porque la economía romana se sostenía sobre la institución de la esclavitud. Y esto lo consigue la palabra, la palabra de un poeta, porque Jesucristo, como bien decía Oscar Wilde, fundamentalmente es un poeta. Su predicación no es una predicación discursiva, no es una predicación doctrinaria.
Jesucristo siempre nos habla a través de parábolas, nos habla a través de imágenes poéticas. Y las palabras de un poeta pues transformaron el mundo. De manera que, efectivamente, la literatura es una bomba de dinamita, que se puede poner en los cimientos de la injusticia. Es una bomba de dinamita que transforma las almas, que las convence, que las subyuga. Las palabras hermosas son esa semilla que crece dentro de nosotros y se hace árbol y provocan una metanoia completa en nosotros. Así ha sido a lo largo de la historia. Lo han hecho los grandes creadores, aquí hemos citado a muchos de ellos, pero lo hacen también a veces los pequeños creadores, los modestos escritores que evidentemente pues vamos a pasar a ser polvo y olvido, pero también a través de nuestra vocación, a través de ese don de la palabra que se nos concedió, podemos apelar a las conciencias, podemos transformar el alma de nuestros contemporáneos y podemos alumbrar aspectos de lo humano que todavía permanecen escondidos para nosotros. En este sentido, en un tiempo que se está automatizando, en un tiempo en el que la tecnología parece que viene a sustituirlo todo, ¿no? La tecnología es nuevamente esa herramienta sabionda que los hombres de su tiempo quieren utilizar para barrer los frescos de las paredes, como hicieron los hombres del Renacimiento, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que el progreso no consiste en abolir lo que nos ha precedido, sino que consiste en revitalizarlo, mantenerlo revitalizándolo. Esta es la gran enseñanza de la tradición. Decía Chesterton que la tradición es la transmisión del fuego, no la adoración de las cenizas. Muchas veces pensamos que aceptar las enseñanzas, el legado de la tradición, consiste en adorar un cadáver muerto, en modo alguno. Por el contrario, consiste en galvanizar, en dar vida, en reverdecer, en insuflar nueva savia a un cuerpo que no está muerto, un cuerpo que puede seguir siendo valioso. Y en esta época tan tecnológica como vivimos, no debemos renunciar a la tradición que nos precede, no debemos renunciar a la eficacia de la palabra hablada y escrita, que es la que a lo largo de los siglos y de los milenios ha enardecido a los seres humanos y les ha enseñado a ser mejores y les ha propuesto cambios que luego esos seres humanos, cuando se ha producido esa metanoia, ese cambio radical en sus almas, han llevado a cabo. La palabra literaria, la palabra poética, transforma los corazones, transforma las mentes y es una herramienta formidable en manos de los seres humanos. Muchísimas gracias a todos por su atención. Ha sido un placer estar hoy aquí en Orihuela. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel. Magnífica conferencia, como no podía ser de otra manera. Y si me lo permites, a lo mejor alguien del público pues quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Pues con mucho gusto. Si alguien la tiene, yo con mucho gusto la responderé. Creo que sí. Allá al fondo se levanta una mano. No sé si tenemos por ahí el micro de mano. Y si no, de viva voz. Vale. Con los pulmones ahí haciendo alarde. Yo quería hacer referencia a lo que acabas, buenas tardes. Quería hacer referencia a ese comentario que has hecho acerca del Quijote, cuando Sancho parte hacia la ínsula le da una serie de recomendaciones. Y entonces, una de las que le da es la que has comentado con respecto a que la vara de la ley no se debe de partir, doblarla así, siempre con la piedad o la caridad. Pero
podría darse el caso, y mi pregunta va por ahí, en que se diera un conflicto directo entre un determinado tipo de valores políticos o valores, los valores de la ley frente a otro tipo de valores, quizás religiosos, la piedad, la caridad, en el que no hubiera más remedio que a lo mejor tener que quebrar esa vara. Estoy pensando a lo mejor, no sé si viene al caso, en Antígona, cuando Creonte considera que no se debe vulnerar la ley de la ciudad, y sin embargo ella considera que por caridad o incluso por honrar a los dioses se debe hacer. Entonces ahí no habría tanto el consejo de Don Quijote de doblar ahora, sino que ahí hay un enfrentamiento inevitable en el que habría que enfrentarse a la ley en aras de la caridad, de la piedad, aunque no sea con carácter político. O sea, Bueno, vamos a ver, ahí entraríamos en muchas consideraciones que yo creo que excederían esta. Es una cuestión muy interesante la que planteas, pero yo creo que en Antígona lo que ocurre es una rebelión contra la ley ciega de los dioses. ¿Sabes? Que de alguna manera, en ese sentido, vamos a ver, la ley tiene que ser una exploración de la razón, es decir, la razón humana dotada de esa capacidad de discernimiento que tiene el ser humano, es capaz de alumbrar leyes justas, ¿no? La rebelión de Antígona es la rebelión contra la ley ciega, contra la ley injusta. Y en este sentido, efectivamente, digamos que en la tradición filosófica ya aristotélica, pero luego, bueno, de forma muy marcada en toda la tradición cristiana, en la tradición filosófica tomista, efectivamente hay una distinción entre la ley injusta, la ley que obedece al deseo ciego del gobernante, o en el caso de la tragedia que tú enuncias, la ley de unos dioses que actúan de forma arbitraria, ¿no? Pero para la tradición cristiana, digamos, Dios es logos, entonces el mandato divino no puede ser arbitrario, a diferencia de los mandatos de los dioses paganos. El Dios cristiano es logos, entonces las leyes humanas, que tienen que ser refrendo de la ley divina, ya no se produciría este conflicto, porque la ley no es ciega, ¿no? La ley atiende a la realidad humana, la ley justa atiende a la realidad humana. Nosotros hoy ya se ha producido también, de alguna manera se ha producido una escisión, porque hoy la ley humana ya no es refrendo o reflejo de la ley divina. En muchos casos es exactamente lo contrario, ¿no? Es decir, hay muchos mandatos divinos en todas las tradiciones religiosas que nuestras leyes no solamente no contemplan, sino que se rebelan contra ellos, ¿no? Esto sería otro tema ya también para entrar. Pero el encaje entre justicia y misericordia nunca es imposible si la ley es humana y atiende a las circunstancias humanas. Ahí está la equidad, digamos lo que la equidad es el instrumento a través del cual la justicia, sin renunciar a serlo, es matizada, es suavizada por la circunstancia concreta a través efectivamente de la misericordia. Y en este sentido yo creo que el encaje siempre es pleno. Lo que pasa que para que el encaje sea verdadero no se puede renunciar al veredicto de la justicia. Es decir, la justicia tiene que determinar la naturaleza de la acción y la misericordia actúa sobre esa realidad que la justicia determina.
Entonces, aquí el encaje sí es posible cuando la justicia es auténtica, es decir, cuando la justicia no es ley ciega, ¿no? Yo creo que sí es siempre posible ese encaje. A pesar, repito, de que hoy en día eso se esté extinguiendo, esto se esté extinguiendo. En este sentido, por ejemplo, la cuestión esta de los indultos es un tema apasionante para analizar el encaje de la justicia y la misericordia, ¿no? Es apasionante. Pero no creo que... O sea, sí hay leyes injustas, naturalmente, sí hay leyes injustas, pero las leyes injustas son leyes que no son razonables, es decir, son leyes que no son logos, son leyes que no atienden a la naturaleza humana y, por lo tanto, no contemplan la naturaleza humana, pues son mandatos absolutamente caprichosos o arbitrarios o directamente injustos. Es claro que hay leyes injustas, ¿no? Pero si la ley es justa, el encaje entre justicia y misericordia yo creo que siempre es posible. Muy bien. Muchas gracias, Juan Manuel, y muchas gracias por la pregunta. No sé si tenéis algún otro comentario. Sí, Manuel Martínez, concejal del Ayuntamiento de Albacete. Sí, muchas gracias. Hay un elemento que has dicho en la conferencia que me ha llamado un poco la atención, es el momento que separas la palabra del poeta que decías de la política. ¿De la? De la política. Que separabas no es que lo separes, sino que... Eso, que muchas veces que señalabas que sean esos avances, esas discusiones que hacían alumbrar nuevos caminos del mundo, eran expuestos por la literatura, por poetas que señalabas, y no directamente por la política. No, la política, como he dicho luego lo tiene que... Claro, pero termina decir que me parecía que era un poco desarmar ese arma potentísima que es la literatura como elemento socializador. Yo creo que lo que ha construido las diferentes sociedades de nuestro mundo, entre otras cosas, y primero probablemente lo que es la imagen, el dibujo, pero sin duda la literatura es el principal elemento socializador de nuestras sociedades y el que nos ha ido conformando como sociedades, porque es la tradición que hemos ido recogiendo y, por tanto, transformándonos como cultura y como sociedad. Estaba transformando la sociedad Virginia Woolf cuando escribió Una habitación propia, estaba transformando la sociedad todo el mundo cuando, desde un punto de vista o de otro, intenta, a través de su literatura, socializar. Y la socialización es política. Otra cosa es que sea partidismo, ¿no? Pero sí es política. Por tanto, me gusta que igual me he confundido en la interpretación que he hecho de tus palabras, pero que desde la literatura, claro que se avanza en derechos humanos, como decía el título de la ponencia, pero que, además, como los escritores sois uno de los principales elementos socializadores de nuestra cultura y, por tanto, como tales, yo creo que además así os entendéis y el papel que tenéis en esa línea, ¿no? Naturalmente, la literatura, la poesía, la palabra es política, esto es evidente, ¿no? Lo que no puede ser la literatura, ni la poesía, ni la palabra es doctrina política, es decir, un poeta no tiene que hacer un programa político, ¿no? A esto me refería, es decir, cuando ponía el ejemplo de Jesucristo, pues Jesucristo nunca arremete contra los romanos, ¿no? Curiosamente, sin embargo, todas sus palabras lo que hacen es minar, digámoslo así, ¿no? Esa falsa autoridad que ejercían los romanos, ¿no? No, por supuesto. Vamos a ver, el escritor es miembro de la polis y además la polis le ha dado una voz para que la represente. Entonces, el escritor tiene que ser político, por supuesto. Lo que ocurre es que la literatura no tiene que suplir al gobernante. Podríamos decir que el escritor, el poeta, tiene que ser inspirador para el gobierno de la polis, ¿no? Pero no creo que él tenga que erigirse en gobernante, ¿no? Esto es lo que yo quería decir, ni tiene que erigirse en revolucionario, ¿no? Yo creo que el escritor, el poeta, lo que tiene es que transformar a los hombres de su tiempo a través de la palabra. Y efectivamente, la palabra tiene una fuerza revulsiva, extraordinaria, y efectivamente la palabra cambia, nos cambia. O sea, cuando nosotros leemos un libro que
nos conmueve, un libro que nos convence, es un libro que transforma nuestra vida. Y esa transformación es política, más allá de que sea también una transformación interior, espiritual, pero es una transformación política, ¿no? Porque evidentemente somos seres que vivimos en sociedad y por lo tanto no solamente no reniego de esa función de la literatura, sino que la vindico. Lo que pasa es que creo que muchas veces en esas distinciones que se hacen entre la literatura encerrada en la Torre de Marfil o la literatura comprometida, yo creo que se crea un maniqueísmo falso. Es decir, la literatura, si es auténtica literatura, siempre está comprometida. O sea, aquí las obras que hemos mencionado, El Quijote o Los demonios de Dostoyevsky o bueno, todas las obras que hemos mencionado, no digamos los evangelios, ¿no? Son obras comprometidas, es literatura muy comprometida, ¿no? Pero no es literatura de afiliación ideológica, no es literatura que abogue por tal o cual modelo ideológico de transformación de la realidad, ¿no? Yo abogo por una literatura comprometida, pero no alineada con el poder o no alineada con las ideologías. Eso es lo que he tratado de decir. Muy bien, muchísimas gracias tanto por la pregunta como por la respuesta. Y no sé si tenéis alguna otra antes de irnos ya a comer. Yo he visto a esa señora sí. levantando la mano también. Marga de Innovarte. Buenos días. Yo quería efectivamente decir que ahora quizás muchos escritores deberíamos de pensar en escritores auténticos como Antonio Machado. Por cierto, ¿alguien se acuerda quién era el ministro de Agricultura cuando escribió Campos de Castilla? ¿Verdad? Pues yo creo que es un poco eso. Estamos pensando más en las ideologías y de dónde puede venirnos el dinero europeo, y ahora vamos a escribirnos el futuro que vamos a construir juntos, no en España, no. Tenemos que sentir de corazón. Yo, por ejemplo, que mañana intervengo y mi proyecto tiene mucho que ver con, bueno, se llama Continuadores, imagínate, ¿no? Con el respeto a la tradición, y habla de Al-Ándalus, pero de la herencia que tenemos, que compartimos, de lo bueno, de lo que trascendió, ya lo hablaremos mañana. Yo he renunciado a pondremos el vídeo, porque ahí la imagen es importante, pero he renunciado a poner PowerPoint porque es un desafío ahora, después de tanta digitalización, tanto móvil y tanta imagen, se nos está olvidando hablar, pensar y sobre todo pensar con independencia. Es que es mucho más fácil cortar y pegar que hablar. Le tiembla una hasta la voz, fíjate. Pues nada, me ha encantado la conferencia, las dos, son diferentes, pero de verdad que creo, Belén, enhorabuena, es un gran inicio. ¿A quién tengo que dar a él ya le he dado, bueno, con lo que he dicho a José Manuel, soy muy admiradora. Y seguro que va a ser fascinante estos días. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Es muy interesante el ejemplo que ha puesto de Antonio Machado, y esto nos debe hacer reflexionar, ¿no? Antonio Machado es una personalidad distintiva, es una personalidad única, es un poeta con una visión del mundo propia y además perdurable, ¿no? Pues, sin embargo, Machado es un poeta muy tradicional. Es decir, Machado es un escritor que no tiene ningún prurito de novedad, él no aspira a revolucionar la poesía, asume las formas heredadas, tiene una dicción clásica, en donde además reconoces a sus maestros, tanto los más cercanos del modernismo como los maestros de la tradición española o de otras tradiciones sapienciales, y sin embargo es un poeta nuevo, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que siempre asociamos lo tradicional con algo muerto o algo antiguo, y es completamente falsa. De la tradición surgen las personalidades distintivas. No tengo tan claro que surjan de esa originalidad a la que hoy en día se le rinde tanta reverencia. No lo tengo yo tan claro, ¿no? Pero el caso de Machado me parece un caso perfecto, ¿no? Para ilustrar esta idea. Es un poeta tradicional y es un poeta nuevo al mismo tiempo, y es un poeta eterno.
muy interesante. Y bueno, por lo demás, muchas gracias por tu reflexión. De nuevo, muchas gracias por la reflexión, muchas gracias por tus palabras de nuevo, Juan Manuel, y no sé, ¿alguna otra cuestión, alguna otra inquietud, reflexión? Bueno, pues despedimos a Juan Manuel, bueno, despedimos no, porque vamos a seguir con él estos días, pero le despedimos ahora mismo esta conferencia con un fuerte aplauso. Muchas gracias.